buenas noches, estimados alumnos y licenciados. En esta ocasión, como parte del trabajo del wiki, vamos a hablar acerca de lo que es el sistema monetario internacional, en qué consiste, qué es la devaluación, la teoría del intercambio, los conceptos de intercambio y entre otras cosas que están relacionadas con el sistema monetario internacional. Pero primero, vamos a definir qué es el sistema monetario internacional. De acuerdo a la Universidad de Valencia de España, el sistema monetario internacional se puede definir como un conjunto de instituciones y acuerdos monetarios y de tipos de cambio adoptados internacionalmente. En otras palabras, el sistema monetario es el conjunto de instituciones en las cuales recae la tarea de establecer el valor de una moneda en relación a otra. Entonces, vamos a definir ahora lo que es la devaluación. De acuerdo al Banco de la República de Colombia, la devaluación es la disminución en el valor de una moneda nacional con respecto a monedas extranjeras. Los tipos de cambios expresan la relación del valor entre las monedas de distintos países, de modo que la devaluación se manifiesta como un aumento en el tipo de cambio. Entonces, para comprender más acerca de la importancia del sistema monetario internacional, es necesario entender ciertos conceptos, teorías y antecedentes a su fundación. Ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de intercambio. En economía nos referimos específicamente a los intercambios de bienes económicos que el hombre realiza en el tiempo. En esta sencilla definición se observan los siguientes aspectos que por simples no dejan de ser fundamentales, como el que intercambia es el hombre. Segundo, lo que se intercambia son bienes económicos. Tercero, los intercambios requieren sí o sí transcurso del tiempo, así sea de extensión infinita, un acto espacial temporal puntual. Entonces, partiendo de este concepto de intercambio, surge la necesidad de una ley de intercambio. Entonces podemos definir que la ley de intercambio simplemente queremos hacer referencia a las partes que intercambian bienes económicos con el deseo de mejorar su situación previa al mismo. El deseo que surge de la valoración subjetiva que los participantes hacen de la circunstancia que mueve el intercambio. Es decir, que el intercambio de bienes económicos que realizan los seres humanos es para estar mejor porque valoran más la situación posterior al intercambio que antes del intercambio. De esta forma, todo intercambio implica una mejor posición para todos los que intervienen. Lo mismo expresa la situación de no haber realizado el intercambio. En otras palabras, podemos decir que mediante el intercambio, como hemos aprendido en el comercio internacional, se benefician ambas partes. Ahora, para entender más a fondo lo que es el sistema monetario internacional, necesitamos comprender un poco de su historia. Primero vamos a partir de lo que surge como el patrón oro, que surgió hace más de un siglo. En esencia, el patrón oro fue una determinación por parte de los países en 1870 a 1914, en donde los bancos centrales de cada país debían determinar la emisión de billetes en proporción a la cantidad de sus reservas de metales preciosos. Es decir, que cada banco emitía billetes dependiendo de la cantidad de oro que ellos tenían en sus reservas, lo cual serviría como un freno para evitar sobreemisiones y consecuencias de inflación y desorden económico. Por lo tanto, la principal responsabilidad de un banco central era preservar la paridad oficial entre su moneda y el oro, para lo cual cada banco necesitaba una buena cantidad de reservas de oro. Cabe resaltar que las reservas internacionales eran en base al oro y por lo tanto cuando un país tenía un déficit en la balanza de pagos, esta tenía que ser financiada mediante un envío de oro entre los bancos centrales. Quiere decir que dentro del patrón oro era muy complicado la emisión de billetes, ya que se necesitaba fundamentar con oro esa emisión de billetes. Todo este patrón de oro surgió hasta la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se redujo la práctica del patrón oro debido a la expansión monetaria que se llevaba a cabo para financiar el esfuerzo bélico, lo cual era contrario e inconsistente con la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Depresión, en los años 1929 a 1939,
Muchos países renunciaron a sus compromisos del patrón oro y permitieron que sus monedas flotaran en el mercado de las divisas. Los Estados Unidos abandonaron el patrón oro en 1933, pero volvieron a él en 1934, después de bajar el precio del dólar en oro de 20.67 a $35 la onza. Otros países volvieron a tomar decisiones características al patrón oro luego de una devaluación, con la esperanza de conservar el oro y cambiar la demanda mundial hacia sus productos. Entonces, como podemos notar, el patrón oro se utilizó entre temporadas intermedias durante el tiempo. Luego de la Gran Depresión, se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El sistema internacional actual tiene sus inicios y fundación después de la Segunda Guerra Mundial. Como conocemos, luego de las devastaciones y crisis alrededor del mundo, producto de la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1944, delegados de 44 naciones se reunieron en Bretton Woods, en Estados Unidos, para establecer un nuevo sistema monetario internacional para el mundo, que dejaba ya por obsoleto el patrón oro, que luego sería conocido como los Acuerdos de Bretton Woods. El objetivo de dicha reunión era crear y oficializar un nuevo sistema monetario que garantizara la estabilidad de tipo de cambio, evitar las devaluaciones competitivas y que promoviera el crecimiento económico a nivel mundial. Bretton Woods estableció uno de los acontecimientos más importantes para una economía. Fue aquí donde se estableció de una equivalencia fija entre dólares y oro. Una onza de este metal valdría $35. De esta manera, el dólar se convirtió en la moneda de referencia. Pero dentro de la conferencia en Bretton Woods, de la reunión, se establecieron dos posturas diferentes, para el cual la primera fue impulsada por John Maynard Keynes. Keynes proponía que debía existir una gran institución internacional dotada de autoridad y recursos económicos para esa institución pudiera invertir en tiempos de crisis y tener la capacidad de hacer frente a los desequilibrios económicos. Por otra parte, teníamos la postura de Dexter White, que esa fue la postura que se implementó en Bretton Woods. Esta postura era impulsada por el economista del jefe del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, Harry Dexter White. White sostenía que debía crearse una nueva institución monetaria, no tan poderosa como la Unión de Compensación impulsada por Keynes, sino que en lugar de emitir una nueva moneda que estuviera financiada por distintas monedas nacionales y oro, por un valor total de 5 millones. Luego de la reunión en Bretton Woods se tomó la decisión de que se iba a implementar la postura de Dexter White. Entonces, los 730 delegados de las 44 naciones acordaron establecer dos nuevas instituciones, las cuales son el Fondo Monetario Internacional, el cual se encargaría de supervisar los tipos de cambio y proporcionar divisas de reserva a los países con déficit en la balanza de pagos, y la otra que era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, actualmente conocido como Banco Mundial, y este banco sería el responsable de prestar asistencia financiera para la reconstrucción de los países devastados por la guerra y también impulsar el progreso económico de los países menos desarrollados. Ahora vamos a hablar de la importancia del sistema monetario internacional. Esta importancia se da a raíz de las necesidades que éste ha solucionado. Según su convenio constitutivo, es importante porque incluyen el fomento de la expansión y el crecimiento del comercio internacional, la estabilidad de tipos de cambio y evita las devaluaciones cambiarias competitivas y corrección ordenada de los problemas de la balanza de pagos de un país. Quiere decir que el sistema monetario es una guía y una solución para los países que tienen problemas en déficit en sus balanzas de pagos. Uno de los objetivos que podemos recalcar del sistema monetario internacional es que está basado en los fines mencionados. Es que se establece una serie de objetivos que tienen por delante, objetivos que se establecieron en Bretton Woods. Esta incluye maximizar el crecimiento de la renta a largo plazo y conseguir la estabilidad interna y externa. También otro de los primordiales objetivos es promover la estabilidad de precios y el pleno empleo por medio de regulaciones que logran conseguir el equilibrio externo sin restricciones al comercio internacional. También en Bretton Woods, a lo largo del tiempo, se han ido creando nuevas instituciones para el sistema monetario internacional.
Entonces podemos notar que existe un conjunto de instituciones financieras tanto regionales como globales. Globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales, y regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano del Desarrollo, Banco Asiático del Desarrollo, la Unión Europea, la Corporación Andina de Fomento y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahora vamos a hablar acerca del Fondo Monetario Internacional. Fue creado principalmente para dar pauta para el desarrollo y facilitar las transacciones de intercambio del sistema financiero internacional. Durante las 3 últimas décadas, el Fondo Monetario Internacional se ha transformado en un organismo financiero que tiene como objetivo, como habíamos mencionado anteriormente, estabilidad al ser prestamista ante la inestabilidad generada por las crisis financieras. El objetivo del FMI es asesorar a los países miembros sobre la manera en que pueden mejorar las medidas aplicadas para alcanzar de manera eficaz un crecimiento sostenible con baja inflación, alto nivel de empleo y buena calidad de vida. También el Fondo Monetario Internacional busca que el crecimiento pueda mantenerse sin que conduzca a dificultades. Ahora vamos a pasar a lo que es el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene dos objetivos principales. El número uno, terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación, y la segunda, promover la prosperidad compartida. El Banco Mundial, para poder alcanzar su primer objetivo, tiene como meta disminuir el porcentaje de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día a un 3% antes de fines del año del 2030. Para el segundo objetivo, para fomentar la prosperidad compartida, la meta del Banco Mundial es promover el crecimiento de los ingresos de la población de todos los países, que se sitúa a 40% inferior de la distribución del ingreso. El Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. No se trata de un banco en el sentido usual, sino de una organización única que persigue reducir la pobreza y apoyar el desarrollo. Como mencionamos anteriormente, el Banco Mundial tiene sus raíces en Bretton Woods, que surge después del BIRF. Ahora vamos a hablar acerca de la Organización Mundial del Comercio. Esta organización es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansan los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan de esta organización, es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. La OMC actualmente cuenta con 160 miembros que representan el 98% del comercio mundial. Para poder adherirse a la OMC, un gobierno tiene que poner sus políticas económicas y comerciales en consonancia con las normas de la organización y negociar sus condiciones de entrada con los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Ahora vamos a hablar acerca de cómo funciona el sistema monetario internacional. Entonces, la mayoría de los países desarrollados y subdesarrollados cuentan con tipos de cambio flexibles, o sea que el mercado hace que se ajuste continuamente el valor de las divisas sin que haya un tipo de cambio fijo, es decir, que ésta se rige por la oferta y la demanda. Sin embargo, hay países como en China y otros países en Medio Oriente en que fijan sus monedas en base al dólar. No siempre ocurre de esta manera, ya que algunos países de este tipo de cambio en épocas de crisis han tenido que intervenir en el valor de su moneda porque existe una fuerte variación, como lo fue en Asia, Japón, Suiza y entre otros países. No existe un acuerdo estable que describa cómo se debe definir el valor relativo de una moneda de los países, pero existen acuerdos internacionales por Organización del Sistema Monetario Internacional que negocian y llegan a acuerdos para formar una normativa internacional que se incluye en el nivel de reservas internacionales, accesos a créditos, creación de una moneda no nacional de reserva y otras cosas que influyen en las relaciones de intercambio internacional. Ahora vamos a pasar a lo que es tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación entre el valor de una moneda en relación a otra. Es decir, el tipo de cambio es el precio de unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda local. Y para poder entender mejor, vamos a hablar de los tipos de cambio. Tipos de cambio se refiere a la forma o el mecanismo a través de la cual se determina el tipo de cambio.
es decir, cómo se define el valor de una moneda en relación a otra. Existen tres tipos básicos de tipos de cambio. El primero es el fijo, el cual una autoridad monetaria fija el valor de una moneda en comparación a otra. Por ejemplo, en los años 2009, 2008, en Honduras el Banco Central estableció un tipo de cambio fijo. El segundo es variable flexible, que el tipo de cambio se determina a través del mecanismo de la oferta y la demanda. Y el tercero, que es el administrativo que se está implementando actualmente en nuestro país, tiene, eh, tiene varias formas de administrar el tipo de cambio, ya que se aplica un mecanismo de mini devaluación a través del cual se permite que existan pequeñas devaluaciones o revaluaciones de la moneda en relación al dólar de forma semanal. Por ejemplo, en Honduras el Banco Central realiza subastas en base a la oferta y la demanda de esas divisas y se va fijando el precio del empira en relación al dólar. Esto se da dentro de un rango de una banda, el cual no permite que las devaluaciones o revaluaciones no sean muy grandes. Ahora vamos a hablar acerca del reto de la devaluación. El acto y la consecuencia de devaluar una moneda se define como es una devaluación. Este concepto hace referencia a la acción de disminuir el valor de un sistema monetario o de otro elemento o asunto. Es decir, la devaluación ocurre cuando se reduce el valor de una moneda. La devaluación consiste en disminuir la valuación nominal de una divisa frente a otros billetes foráneos. Este cambio en el valor puede tener diversas causas, por lo general asociados a la escasez o ausencia de demanda de la moneda nacional y mayores requerimientos de monedas internacionales. Cuando los consumidores no tienen confianza en la economía nacional, suelen volcarse a la compra de billetes extranjeros. Esto ocurre ya que la divisa de afuera es considerada como un refugio de valor más estable y sólido que la divisa local. Al incrementarse las demandas de monedas extranjeras, estas aumentan su precio y se produce lo que es la devaluación. Esta situación es habitual en muchos países de América Latina. Los ciudadanos preocupados por las vaivenes de la economía optan por ahorrar en dólares y de esta manera suele desarrollarse la devaluación del billete local de cada país. La devaluación suele ser decretada por el Banco Central de cada país y cabe destacar que la moneda carece de valor real porque posee un valor representativo, por lo que se supone que la moneda está respaldada por la riqueza del país. Cuando los billetes circulantes superan las reservas, puede ordenarse de la devaluación para equilibrar la situación. Ahora vamos a hablar acerca del tipo de cambio en Honduras entre los años 2001 a 2016. Con respecto al tipo de cambio promedio, podemos notar que en los años 2001 hasta el 2005 existió un tipo de cambio administrado, también conocido como fluctuación controlada, mientras que esta se consiste, como ya hemos mencionado anteriormente, en mini devaluaciones o revaluaciones, mientras que en los años 2006 al 2011 el tipo de cambio fue fijo, es decir, que estuvo controlado por parte del Banco Central de Honduras. A partir del año 2012 al 2016 existió una fluctuación controlada con el objetivo de establecer precios más competitivos por medio de la oferta y la demanda. Como se pueden notar los datos en la tabla en el wiki, se puede ver que existe una tendencia a que exista una devaluación a medida que va pasando cada año, ya que el valor del empira con respecto al dólar ha ido disminuyendo. Muchas gracias.